¿Qué tal? Bienvenidos a Pie de Calle. Pues un día más estamos aquí para contaros todo el ocio y toda la cultura de Albacete capital y también de la provincia. Ya tenemos a nuestro protagonista en nuestro saloncito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Pues nada, encantado de estar aquí contigo. Pues es Pedro Martín, no sé si lo conocéis, pero es autor de esta novela, La mala hija. No es su primera novela, vamos a hablar sobre ella, es un thriller. ¿Qué te picó el gusanillo? ¿Qué o quién te picó el gusanillo para escribir? No es tu primera novela, ya tienes una biología, pero ¿qué es lo que te indujo a iniciarte en esta profesión? Pues la lectura. Yo siempre digo que un escritor es un lector consumado que se atreve a ir un paso más allá y quiere contar esas historias que le gustaría leer. Y eso, yo era un lector que, sobre todo a la edad de... Empecé a leer en primaria porque tuve unas maestras espectaculares que me inculcaron la lectura, el regalo de la lectura. Pero fue en secundaria cuando conocí las novelas de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, que empecé a pensar, oye, pues esto del misterio me encanta. Y empecé a devorar, empecé con los suecos, con los autores españoles tan geniales que hay aquí, y dije, oye, ¿por qué no escribir yo algo así? Empecé con mis relatitos poco a poco, y al final, pues mira, una novela de 650 páginas. ¿Eres más de Sherlock Holmes o de Watson? No lo sé. Yo soy más de Watson, por ejemplo. Yo soy muy de Sherlock. Yo tengo que decir que soy muy de Sherlock. Para mí es el personaje, bueno, por antonomasia de la literatura de detectives, y es un personaje que a mí me encanta. Me encantan todas sus adaptaciones. Siempre estoy muy atento a todo lo que se hace de Sherlock Holmes, porque soy muy holmesiano, soy muy friki de Sherlock. Esta es tu tercera novela, La mala hija, ya tienes otras dos. Se diferencia mucho, aunque todo sea thriller, del género thriller, se diferencia mucho, por ejemplo, La mala hija de las otras dos. Sí, en la anterior, Donde lloran los demonios, se explora, digamos, la mente de un gran psicópata, de un asesino en serie, ese duelo de inteligencias, ¿no?, con el mal grandilocuente, que todo el mundo pues quiere saber de dónde ha surgido ese psicópata y demás, pero es un gran asesino en serie en una Barcelona, en una gran ciudad. Esto es un crimen, digamos, de andar por casa, un crimen de maldad genuina que puede surgir en cualquier ser humano. Desaparece una chica en un pueblo como Almansa y claro, la gente quiere saber qué ha pasado con ella, y es una maldad más humana, más palpable, que está en nuestras calles, que puede estar cerca de nosotros, y eso yo creo que la hace diferente. Hombre, vamos a ver, desaparece la chica, el título de la novela ya induce a que de víctima no va esta adolescente. Bueno, que a lo mejor, evidentemente, engaña un poco, como es normal, pero... Belén Villalba, que es la chica que desaparece, una adolescente que en teoría es la hija perfecta de unos empresarios importantes del calzado, pues desaparece esta chica. El título va quizá también en cierto punto por ella, a lo mejor tiene algún secreto por ahí, pero también va por la protagonista, que es una capitán de la UCO de Madrid, que se fue en algún momento de Almansa. Entonces volver a Almansa, ella se siente un poco más la hija de su familia y de su localidad natal, y por ahí también va el título. Y luego hay algo más en la novela que por supuesto no voy a desvelar, pero que casa también con el título. Oye, Pedro, me alegro muchísimo de que hayas escogido Almansa, la ciudad de Almansa, para ambientar en la novela, también el calzado, porque es una empresa muy importante para esta ciudad, y yo creo que al final, como autor, te arriesgas a... No que te arriesgas, sino que está desaprovechado, y tú has tenido el valor de aprovechar una ciudad como Almansa, la provincia de Albacete, para ambientar una novela, y yo eso lo he hecho mucho en falta en los autores locales, que no aprovechen el potencial de la provincia de Albacete para hablar sobre para escribir una historia policíaca, o para ambientar otro tipo de géneros. Sí, bueno, la provincia de Albacete, y más en concreto Almansa, que es donde yo he crecido, un lugar que adoro, tiene muchos elementos que van perfectos para un rural noir o para una novela policíaca, como has dicho, la industria del calzado, el vino, ese clima. Yo, que por ejemplo vivo en Murcia 15 años, cuando vuelvo a Almansa en invierno me pelo del frío. Es un elemento más de la novela negra, el frío, la muerte. El hecho de que la gente al final, aunque sea una ciudad pequeña, un pueblo grande, acaba más o menos conociéndose, saben los apellidos, quién es este, quién es el otro. Eso da mucho juego para poder estructurar una trama y unos personajes y una caterva de sospechosos. Y no sé, yo siempre he visto a Almansa como un escenario que podría dar para un crimen, para una novela negra. Bueno, tenemos nuestra historia negra también en Almansa, tristemente, pero bueno, dentro de la ficción. Y siempre he pensado que podría dar para una ficción policial. ¿Una novela negra siempre necesita una escena del crimen atroz? No siempre, no siempre. O una desaparición atroz, o unas circunstancias
atroces que a la hora de leerlas pues digan, no, ¿por qué esta descripción tan meticulosa, ¿no? de la escena Sí. o de lo que está pasando? Yo en el sentido de la violencia y de lo oscuro y de lo macabro, intento dejar que el lector imagine bastante, intento ser sutil. No me gusta describir absolutamente toda la casquería, toda la sangre y todo eso. Es que hay autores que... Sí, es marca de algunos. Sí. Yo se describe la novela como afilada, como violenta y como oscura, pero yo creo que más por lo que el lector puede llegar a imaginarse, porque yo cuento, digamos, algunos detalles, pero sin entrar demasiado en el morbo absoluto. Entonces, en ese sentido, sí, claro, eso llama muchísimo a la gente, el tema de la maldad llama mucho. Y bueno, Raymond Chandler, que es un autor de novela negra clásico, siempre decía que en caso de duda de cómo empezar tu relato, pon a un tío con una pistola. Y es un poco así, pon una muerte y seguro que la primera bofetada ya dices, bueno, quiero saber qué ha pasado aquí, ¿no? Exactamente. Tenemos a Belén Villalba, que es la adolescente, que podría ser cualquier adolescente de Almansa. Sí. Tenemos a Alma Ortega, que es la capitán de UCO, que regresa también a Almansa y tiene allí sus demonios. Sí, sí. Y después tenemos, en una novela negra no puede faltar un buen periodista. Ahí está, ahí está. Tenemos a Diego Castillo, que es un periodista que se ha quedado en paro y que ve en el crimen de Belén, en la desaparición de Belén, la posibilidad de escribir su true crime o de recuperar su empleo mandando pues, fotos, mandando información a su periódico. Oye, yo no sé, eres profesor de inglés, llegaste a esto de la novela, ya nos lo has dicho por Agatha Christie, por Sherlock Holmes y demás, pero en tu juventud, cuando empezaste a leer este tipo de novela, ¿no quisiste decantar tu profesión, por ejemplo, a nivel policial o a nivel periodístico? No tengo ni idea, ¿eh? Sí, sí, yo quería ser periodista. Cuando iba a elegir la carrera que iba a estudiar, yo quería elegir periodismo, pero mi padre, que estaba viendo que había mucho intrusismo dentro del periodismo, sobre todo deportivo, a mí me gustaba mucho la locución deportiva, soy muy futbolero, y me encantaba cuando veía un partido intentar radiarlo yo, y mi padre decía además que lo hacía muy bien, y todavía lo hago a veces en el colegio cuando los niños están jugando. No te lo voy a hacer, mira, es que no me des ideas, ¿eh? No me des ideas. Pero nada, al final me convenció un poco de que era una profesión muy difícil. Si eras, por ejemplo, reportero, tienes que pasar un montón de horas fuera al pie del cañón y demás. Y sí que le encuentro ese romanticismo al periodismo que al final no pude hacer. Por suerte, uno de los objetivos míos como proyecto de periodista sería el de escribir, porque me gustaba mucho, y al final por otras vías he conseguido hacerlo. Bueno, participas en un programa de radio, creo, ¿no? Sí, sí. O sea que sí, me gusta. esa espinita la tienes. Sí, a mí el tema de las entrevistas, de la radio, todo esto me gusta mucho. ¿Has tenido como autor alguna crisis a la hora de escribir La mala hija? Porque al final, siempre como escritor supongo que pasas por diferentes etapas. No sabes si te está convenciendo la historia, no sabes si va a gustar al lector, te quedas atrapado, no sabes cómo continuar porque no sabes la historia. En fin, ¿has tenido algún tipo de crisis de este estilo? Sí. Yo soy un autor muy de mapa. Es decir, me tengo que planificar todo muchísimo para empezar luego a escribir en el ordenador durante meses. Entonces, en ese sentido tenía todo más o menos estructurado, pero me daba la sensación de que mi novela anterior, con un gran asesino en serie, un duelo a los Seven, era como muy difícil de superar. Además, con el punto de partida de una chica que desaparece, que es algo que hemos visto muchas veces en Twin Peaks, en The Killing, no sé, en muchísimas novelas. Entonces, era como un reto muy grande y digo, a ver si me he puesto el reto demasiado grande. Y esta novela que le tengo que presentar a mis agentes para intentar jugar en la Liga de los Mayores y llegar a una gran editorial, a ver si no es tan buena. Entonces tenía momentos de todo, momentos que decía, buah, van a alucinar con el final que he preparado, y momentos en los que decía, madre mía, soy un fraude, soy un impostor, y ya todo el mundo se va a dar cuenta por fin. Madre, bueno, pero al final has convencido, ¿no? A la gente, a la editorial Destino, ¿no? Parece que sí. Uno de los mayores halagos que me llegan es que Destino o una editorial grande normalmente a un autor prácticamente desconocido no le editaría una novela de 650 páginas, a no ser que estuviesen muy convencidos en la novela, y eso es uno de los mayores halagos o uno de los mayores pines que me pongo en la chaqueta, porque significa que la novela les convence y bueno, a los lectores parece que también les está convenciendo. El final no lo cambiaste, fue tu final. Sí, el final es mi final, porque además yo, como te digo, soy muy de mapa y eso comienza por el final. Yo ya estaba ¿Y no te has dejado guiar en ningún momento, Pedro, por
por la novela o los personajes no te han dominado y ese mapa ha desaparecido? Siempre dejas lugar a la magia, a que surja algo que no se te había ocurrido antes y por supuesto no puedes dejar todo perfectamente definido antes de ponerte a escribir. Luego surgen cosas y surgen ideas que te incitan a cambiar ciertas ideas que habías tenido previamente porque son mejores y se te han ocurrido luego o algo te ha inspirado a ello. Pero es verdad que en la novela negra y sobre todo en una novela policíaca con tantos personajes, con tantos pasados, con tantas historias y con tantos engranajes, que este personaje hizo tal cosa a tal hora, tiene que coincidir con... o lo tienes muy estructurado o seguramente fallaría en algún punto o alguien diría esto no tiene coherencia. Entonces sí que soy muy de mapa, pero también me dejo llevar por lo que llaman la brújula de vez en cuando. Es decir, ese instinto que te dice esto está mejor o pon aquí un giro que parece que esto puede quedar mejor. Y en ese aspecto, el final no lo has cambiado, ya estaba muy cerrado en la historia, en ese mapa, pero sí que has vuelto atrás para cambiar alguna cosa. Sí, sí, sí. No recuerdo ahora mismo, pero bueno, por supuesto nombres de personajes han cambiado continuamente, pero sí que ha habido cosas que hemos cambiado y luego la novela inicialmente era más larga todavía, entonces este verano fue un trabajo de pulirla y de afilarla bien, de quitar cosas que se podían dejar de forma indirecta para que el lector las comprendiese aunque no se viesen directamente y eso aligeraba y le daba mejor ritmo, pero sí ha sido muy estudiada, el tema del ritmo, de los personajes, si fuese una película o una serie, ese metraje que se le da a cada uno para que esté compensado, ha sido una novela muy estudiada. Oye, quién sabe, a lo mejor de aquí puede salir una serie o una película, ¿no? Ojalá, yo estaría encantadísimo. Además, creo que no sería demasiado cara, porque no hay explosiones ni grandes persecuciones ni demás. Y bueno, en Almansa seguro que están abiertos a que vaya Netflix o HBO o Amazon Prime, no me dejo a ninguno, para que vayan allí a rodar. Y ya para finalizar, Pedro, después de La mala hija y de tus 2 primeras novelas, ya estás trabajando en una tercera. No sé si también relacionada con La mala hija, con alguno de los personajes. Les he cogido mucho cariño a los personajes. Además creo que es una novela de personajes. El misterio te puede llamar la atención, por supuesto, y creo que al final hay unos giros que son sorprendentes y que te pueden impactar, pero yo creo que principalmente, además es lo que me llega de la gente, se quedan prendados de los personajes. Creo que son personajes muy humanos y yo mismo me he quedado un poco prendado de ellos. Eso que dices antes de que te escriben a ti, pues yo me he quedado un poco más sorprendido de cómo han sido finalmente. Entonces me gustaría seguir con ellos, pero esto todo depende del amor que le deis y de lo bien que vaya, porque esto al final es un negocio editorial. Exactamente, y tiene que vivir también Pedro, evidentemente. Hay que llenar la nevera. Muchas gracias, Pedro, Nada, de verdad. a ti. Pedro Martí, La mala hija, lo podéis conseguir, por ejemplo, en la Librería Popular de Albacete. Os acercáis y allí os atenderán muy bien, evidentemente, como siempre. Recomendadísimo, y nosotros continuamos con más a pie de calle.